Me and my RPG, hurrah, hurrah, will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Gracias. Stefan me acaba de enseñar una foto de nosotros dos en nuestro primer encuentro en 2006. Estábamos de pie frente a la bandera turca. Tenemos las manos levantadas así. No sé de qué se trataba, pero recuerdo que ese día tenía un jet lag terrible. Y yo estaba bien despierto a las 5 AM y estuve dando vueltas un rato y eran aproximadamente las 8 AM cuando me encontré con mi viejo amigo, el difunto Yuri Moltz, que estaba aquí afuera. Y por supuesto Yuri dijo a las 8 AM, Yuri dice, vamos a caminar al centro y a tomar unas cervezas. Y entonces hicimos eso y a Yuri se cortó el pelo después de beber cerveza. Y me dijo que, ya sabes, a medida que los hombres envejecemos, el pelo de nuestra cabeza empieza a desaparecer y empieza a brotar de nuestras orejas y de nuestra nariz. Así pues, el barbero fue a ver a Yuri y notaron que le salía mucho pelo de las orejas. Entonces encendió una cerilla, se la metió en la oreja y se quemó. Y desde entonces lo hago aproximadamente una vez por semana y solo me he quemado el pelo 2 o 3 veces haciéndolo. Esa fue mi primera experiencia en Bodrum. Pero mi tema suena un poco incendiario. Como pueden ver, crímenes de guerra virtuosos. Y bueno, voy a empezar citando a von Mises y su libro El Estado, Nación y la Economía, publicado en 1919. En él escribió sobre cómo las potencias imperialistas del siglo XIX incluyó a Estados Unidos en ello, a menudo precedían sus guerras de lo que él llamaba conquista, subyugación y exterminio, con la deshumanización de sus víctimas. Bueno, y a quienes denunciaron como no humanos. Se refiere a las potencias imperialistas alemana, británica y estadounidense. Y dijo que estas personas, a las que a veces se llamaba razas inferiores, pertenecían a los países que estaban siendo invadidos y conquistados. Y estas personas, dijo Amia, supuestamente no estaban preparadas para el autogobierno y nunca lo estarán. Y así, ese es, de alguna manera, el comienzo de su libro. Y bueno, voy a hablar de lo que quiso decir con esto. Les daré algunos ejemplos del sistema estadounidense de imperialismo del siglo XIX basado en la deshumanización de diferentes segmentos de la población, y esto va acompañado de algo más. Va acompañada de una falsa virtud por parte de los conquistadores y los imperialistas. Y Estados Unidos es un caso bastante singular, porque después de la Guerra Civil estadounidense, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, el gobierno afirmó tener un tesoro de virtudes. De hecho, el famoso novelista estadounidense Robert Penn Warren escribió un pequeño libro en 1961 titulado El legado de la Guerra Civil. Y este fue uno de los temas principales que el gobierno, después de la Guerra Civil, afirmaba tener un tesoro de virtudes. Y esto es lo que dijo Robert Penn Warren. Es el autor de Todos los hombres del rey, además de autor y poeta ganador del premio Pulitzer. Puede que conozcas a Robert Penn Warren. Dijo que el Partido Republicano, que esencialmente monopolizó la política en Estados Unidos durante el siguiente medio siglo, fingía que su victoria en la guerra le otorgaba un tesoro de virtudes, que era una indulgencia plenaria para todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Según la doctrina del tesoro de la virtud, el norte, es decir, el Partido Republicano, se llenó tanto de rectitud que no hay suficiente sobreabundancia almacenada en el cielo, como las obras de los santos, para suplir todas las pequeñas faltas y descuidos de los descendientes de los cruzados. El concepto de
cruzado, que básicamente se refería al ejército de Lincoln, creaba un sentimiento de narcisismo moral que, según él, justificaba las cruzadas de 1917 y 1918, con las que se refería a la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial y entre 1941 y 1945, y a nuestra diplomacia de la rectitud con el lema de la rendición incondicional y la rehabilitación espiritual universal para los demás. No para nosotros, sino para los demás. Así que, a partir de entonces, estas guerras de conquista que siguieron a la guerra civil estadounidense se llevaron a cabo en nombre de la rehabilitación moral de otros pueblos del mundo. De hecho, ese fue incluso un tema de la propia guerra civil estadounidense, donde se decía que los sureños, la gente de los estados del sur, necesitaban una corrección moral. Como parte fundamental del conflicto. Senador, uno de los héroes militares estadounidenses más famosos, el general William Tecumseh Sherman, dijo esto sobre sus conciudadanos de los estados del sur. Él le escribió una carta a su esposa diciéndole esto. Él dice que su propósito en la guerra era invadir los estados del sur. Él dice que su propósito en la guerra es, citando a Sherman, el exterminio no solo de los soldados, que es la menor parte del problema, sino también de la gente. Él consideraba a la gente del sur una raza inferior, para usar su propio lenguaje, y su encantadora esposa le respondió lo siguiente: ojalá la guerra fuera una guerra de exterminio y que todos los sureños fueran arrojados como cerdos al mar, que llevemos fuego y espada a sus territorios, hasta que no quede ni una sola morada en pie. Y esa es una de las heroínas militares más destacadas de Estados Unidos, la esposa del héroe militar más destacado de Estados Unidos, el general William Tecumseh Sherman. Y. Es un poco irónico que sus padres le pusieran el segundo nombre de Tecumseh, que era un nombre indígena, un nombre nativo americano, porque una vez terminada la guerra civil americana, la pregunta fue, ¿qué va a hacer el gobierno con toda esta virtud, este tesoro de virtud, ahora que han liberado a los esclavos? Y todo eso. Pero en primer lugar, Robert Penn Warren escribió que hay que olvidar casi toda la historia real de esa guerra y luego creer en una historia falsa de la guerra. Como por ejemplo, tienes que olvidar o desconocer el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos emitió una resolución sobre los objetivos de la guerra en 1861 declarando al mundo entero que la guerra no tenía nada que ver con la esclavitud, sino que se trataba de salvar la Unión. Y el propio Lincoln lo dijo muchas veces, y así sucesivamente. Tenías que olvidarte de ese tipo de cosas. Y también había que olvidar el hecho de que en su discurso inaugural, Lincoln utilizó las palabras invasión y derramamiento de sangre para describir lo que le sucedería a cualquier estado de Estados Unidos que se negara a cobrar los aranceles a las importaciones, que se habían duplicado apenas 2 días antes. Y así, en ese momento no existía el impuesto sobre la renta y alrededor del 90% de todos los ingresos fiscales federales provenían de los aranceles. Y el Partido Republicano acababa de duplicar el tipo impositivo federal. Y aquí está Lincoln en su discurso inaugural amenazando con derramamiento de sangre e invasión si no se recaudan los impuestos, y amenazando con la guerra por la recaudación de impuestos. Y, por supuesto, cumplió su promesa. Así que tienes que olvidarte de todo eso. Hay que olvidar el hecho de que durante toda su vida adulta, Lincoln conspiró y tramó para deportar a todas las personas negras del país. Se le denominó colonización. Hay un libro llamado Colonización después de la emancipación que se publicó hace 7 u 8 años y que habla sobre cómo, hasta el día de su muerte, él y William Seward estaban contando cuántos barcos harían falta para deportar a toda la gente negra.
Así que tienes que olvidar todo eso y creer en este cuento de hadas de que Dios envió a Abe Lincoln a la tierra para liberar a los esclavos y que, por lo tanto, los estadounidenses se convirtieron en las personas más virtuosas de la tierra y podían hacer cualquier cosa, de modo que cualquier cosa que hiciera el gobierno a partir de entonces sería virtuosa en virtud del hecho de que eran los estadounidenses quienes la hacían. Eso es lo que decía Robert Penn Warren. Así que lo primero que hicieron con toda esa supuesta virtud después de la guerra civil fue poner al propio Sherman al mando del Distrito Militar de Missouri, que comprende todo el territorio al oeste del río Mississippi, en Estados Unidos, con el propósito de erradicar a los indios de las llanuras para dar paso a los ferrocarriles intercontinentales subvencionados por el gobierno. Estaban los ferrocarriles subvencionados por el gobierno y el propio Sherman dijo que el propósito de esto era allanar el camino para los ferrocarriles. Terminaron matando a unos 45.000 indios, indígenas americanos, y el resto fueron colocados en lo que básicamente son campos de concentración llamados reservas, que todavía existen hoy en día. Y durante generaciones fueron los lugares más pobres y miserables de Norteamérica. Aquí hay algo que el propio Sherman dijo. Los indígenas ofrecen un buen ejemplo del destino que les espera a los negros si son liberados del control de los blancos. Ese es el general Sherman. Dijo que escribió, que pedía, cito textualmente, una limpieza racial del país. Sherman también se refería a los mexicanos como mestizos. Así que dijo que era una nación de mestizos porque había habido muchos matrimonios mixtos entre indios, blancos, inmigrantes españoles y demás. Y no quería que Estados Unidos se convirtiera en una nación de mestizos. Él dijo, y así sucesivamente, y estaba usando ese tipo de lenguaje para justificar la matanza masiva de los indígenas. Bueno, él dijo que todos los indios tendrán que ser asesinados o mantenidos como una especie de paupers. Eso lo dijo William Tecumseh Sherman. Él le dio una orden a uno de sus subordinados, el general Piels Sheridan. Y, por cierto, se dice que Sheridan, después de la guerra, fue a dar un discurso al ejército prusiano. Y los oficiales del ejército prusiano, ya sabes, se dice que quedaron conmocionados por las cosas que les contó sobre lo que sucedió durante la Guerra Civil estadounidense. Él emitió una orden que daba autorización previa para masacrar a tantas mujeres y niños como fuera posible, así como a hombres, al atacar aldeas indígenas, porque sería demasiado lento distinguir entre mujeres, hombres y niños. Así que mataron a todos, incluidos los perros, y especialmente a los búfalos, porque los indígenas dependían de ellos para alimentarse, vestirse y fabricar anzuelos con sus huesos. Era su medio de supervivencia durante los inviernos en el oeste americano. Y así fue. Lo primero que hicieron los imperialistas estadounidenses después de la Guerra Civil estadounidense, haciendo uso de su tesoro de virtud. El primer paso es deshumanizar a las víctimas del imperialismo y el segundo paso es alabarse a sí mismos como las personas más virtuosas de la tierra. Y eso acabó transformándose en la idea del excepcionalismo estadounidense. No lo llamaban el tesoro de la virtud. Van en favor del excepcionalismo estadounidense. Eso fue lo primero que hicieron con esto. Y luego, poco después, y eso duró desde 1865 hasta 1890, ya sabes, una guerra de exterminio de 25 años contra los indios de las llanuras. Solían acercarse sigilosamente a una aldea india en invierno, cuando todas las familias estaban reunidas. Y para entonces, ya contaban con cañones estriados y ametralladoras Gatling. Era un tipo primitivo de ametralladora. Y eso mataría a todo el mundo. Ya sabes, 45.000 indios muertos en un periodo de más de 25 años. Y mientras tanto, al mismo tiempo, había un hombre llamado James J. Hill que
construyó un ferrocarril transcontinental financiado con fondos privados llamado Great Northern, y no aceptó subsidios del gobierno. Él tampoco aceptó subsidios para la compra de tierras, como sí lo hizo el gobierno con los ferrocarriles. Cuando se encontraba con indígenas, les ofrecía ganado, grano o cualquier cosa que pudieran intercambiar por dinero, cualquier cosa que pudieran conseguir a cambio de derechos justos de paso por el territorio. Mientras que el gobierno subsidiaba ferrocarriles como el Union Pacific, otros recurrían al ejército para matar a todos los indígenas, y de alguna manera existía una forma de socializar la construcción de los ferrocarriles transcontinentales. Y al final, James J. Hill tenía, con mucho, el ferrocarril más eficiente y rentable que existía, porque no estaba sujeto a la regulación y el control del gobierno como los demás que habían recibido todo ese dinero del gobierno. El siguiente ejemplo de lo que se hizo con toda esta supuesta virtud. Crímenes de guerra. Recuerden que el título de esto era la insurrección filipina. Los filipinos finalmente se libraron del Imperio Español y los estadounidenses llegaron y dijeron, no lo lograrán. Ahora serán parte de nuestro imperio. No tendrán una Filipinas independiente. Y así, terminaron matando, según los historiadores, a unos 200.000 filipinos. Pero algunos historiadores dicen que probablemente fueron alrededor de 1 millón las personas que murieron en ese momento. Y eso fue bajo el liderazgo de Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, cuyo apodo era TR, y los medios de comunicación parecían adorarlo. Mi amigo Tom Woods me contó una vez que cree que a los medios de comunicación les gustaba tanto Teddy Roosevelt porque tenía unos dientes enormes, como los de un caballo. Cuando se reía, tenía unos dientes enormes y eso les gustaba. Supongo que esa es una razón tan buena como cualquier otra para que te guste un político. Tienes dientes como un caballo. Y. Entonces fue divertido. Es gracioso. Así podían dibujar imágenes graciosas de él en sus periódicos, con dientes enormes como este. Pero Teddy Roosevelt era un personaje singular. Él justificó la matanza masiva de los filipinos, al igual que Sherman y los demás. Justificaron entre comillas la matanza de los indios. Él dijo esto, denunció a los filipinos, ya que estas son las palabras del presidente Theodore Roosevelt. Los mestizos chinos son salvajes, bárbaros, un pueblo indómito e ignorante. Poco políticamente correcto. Era de una raza inferior. En otras palabras, eso es lo que dijo Macy's, ya sabes, la raza inferior. Había un senador estadounidense llamado Albert Beverly, de Indiana, que se regocijó. Dijo, Filipinas son nuestras para siempre. Conquistó Filipinas. Y dijo que era deber de Estados Unidos llevar el cristianismo y la civilización a pueblos salvajes y primitivos. Ahora, lleven el cristianismo a Filipinas. En aquel entonces, los filipinos habían sido católicos durante unos 400 años. Y así, vamos a llevar el cristianismo a Filipinas. Sí. Senador Bebidas. Es un buen nombre para un político borracho. No. Senador. Senador Bebida. Pues, Jim Powell escribió un libro llamado Bully Boy sobre Teddy Roosevelt donde dijo esto. Él hizo una declaración como esta. Todas las grandes razas dominantes han sido razas guerreras. Así que, en cierto modo, él era el precursor de la raza superior, Teddy Roosevelt, y denunció lo que él llamó la amenaza a la paz, tras lo cual se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Historia real. Teddy Roosevelt, al igual que Obama al recibir el premio, ya sabes, además de Filipinas, Teddy Roosevelt conspiró contra Cuba, Hawái, Venezuela, China, Panamá, Chile, República Dominicana, Nicaragua y Canadá también. ¿Te imaginas a Thomas Jefferson
acatando algo así. ¿Te imaginas que no hubiera otra revolución en Estados Unidos si la generación fundadora aún estuviera viva? Esa que luchó en una sangrienta guerra de 8 años para escapar del Imperio Británico. Y luego resulta que tienen el Imperio Americano, infinitamente peor que el Imperio Británico, haciendo tales cosas. La insurrección filipina le siguió la guerra hispanoamericana, que fue más de lo mismo. Y luego vino la conquista de Hawái. Otra historia interesante sobre lo que hicieron con toda esa virtud acumulada para justificar prácticamente cualquier cosa. El gobierno de Estados Unidos decidió gastar, esto es todo esto a principios de la década de 1890. Las guerras indias por fin han terminado. Hacia 1890 fue el fin definitivo de todo. Enviaron un emisario llamado John Stevens, quien organizó el desembarco de tropas estadounidenses en Hawái. A esas tropas se las conocía como los rifles de Honolulu. Quizás puedas encontrar camisetas online con rifles Honolulu a juego. ¿Quién sabe? Y literalmente obligaron al rey hawaiano, a firmar una nueva constitución, que se conocía como la Constitución de la Bayoneta porque, literalmente, lo apuntaron con las bayonetas. Bueno, algo parecido a la película El Padrino. Y la escena en la que el mafioso dice, o tu cerebro o tu firma estarán en este papel. Eso es lo que le hicieron al rey de Hawái, y privó de sus derechos a todos los nativos hawaianos. Y, básicamente, otorgó el derecho al voto principalmente a los terratenientes blancos estadounidenses que existían en Hawái. Y así, por supuesto, denuncian a los asiáticos de Hawái como una raza inferior, una raza menor, igual que la mayoría de las demás. Y entonces, por una asombrosa coincidencia, hubo un juez que fue enviado para ser una especie de presidente de facto allí. Su apellido era Dole, juez Dole. Y por una asombrosa coincidencia, después de que esto se lograra, James Dole, un hombre llamado James Dole, que era primo del juez Dole, fundó la compañía frutícola Dole, y de eso se trataba todo. Todo giraba en torno a poder vender fruta, y nadie más podía vender fruta. Y ese es el tipo de cosas que ocurrieron durante este periodo del ejercicio, la primera ronda del ejercicio del tesoro de la virtud, que se decía que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que asegurar durante la guerra civil estadounidense y cuando se convirtió en una potencia imperialista, y es por eso que Macy's incluyó a Alemania, Inglaterra y Estados Unidos al hablar de las potencias imperialistas del siglo XIX en su libro publicado sobre el Estado-Nación y la economía. Y por eso menciono que el título de mi ponencia, o mejor dicho, de mi charla, es Crímenes de guerra virtuosos, y luego dije las tradiciones estadounidenses e israelíes. Realmente me impactó. Observando lo que está sucediendo hoy, algo que comentó el orador anterior, que los estadounidenses han regresado, que el gobierno estadounidense ha regresado a sus prácticas imperialistas y de conquista del siglo XIX en su alianza con el gobierno de Israel. Y, por ejemplo, hubo un artículo, un titular del 21 de mayo de este año en Le Monde, la publicación francesa, que decía esto: en Israel, la retórica que deshumaniza a los palestinos y los llamamientos a la erradicación de Gaza se han vuelto algo común. Ese fue el titular en el Le Monde. Y continúa diciendo que existe una deshumanización de los palestinos por parte de ministros del gobierno, legisladores, expertos militares y figuras públicas. Y el periodista, llamado Luke Branner, escribió esto para justificar el asesinato en masa de civiles palestinos, especialmente mujeres y niños, la destrucción de ciudades enteras, la concentración de más de
2 millones de personas en condiciones consideradas inhabitables por organizaciones internacionales, la incitación a la inmigración forzada y el bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria hasta el punto de provocar hambruna. Vaya, eso sí que es un trabalenguas, ¿verdad? Es impactante que leas esto. Podría ser cierto. Añade que más de 53.000 palestinos han sido asesinados. Yo creo que probablemente sea 10 veces más. La mayoría de ellos son mujeres y niños. Y más del 60% de los edificios han sido destruidos. Y en realidad es la misma estrategia que acabo de describir con los imperialistas estadounidenses de finales del siglo XIX. Por ejemplo, un hombre llamado Yoav Gallant, ex ministro de Defensa israelí, que calificó a todos los palestinos como animales humanos. Así que, ahí lo tienes, no hay nada más deshumanizante que llamar animales a las personas, animales humanos. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dijo que en unos meses Gaza estaría totalmente destruida, y que celebraba que el ministro de Patrimonio israelí, Amichai Eliyahu, hubiera estado pidiendo el lanzamiento de bombas nucleares sobre Gaza. Ya sabes, aniquilarlos con armas nucleares, acabar con esto de una vez por todas, simplemente aniquilar a toda la población. Y también pidió la destrucción de todas las fuentes de alimento restantes. Porque, en sus palabras, y lo cito textualmente de Leande, todos los palestinos necesitan morirse de hambre. Así que se cree Dios, ¿verdad? Todos los palestinos deberían morirse de hambre. El presidente de la Knesset, Nissim Veturi, pidió básicamente una guerra de genocidio que, según dijo, borraría Gaza de la faz de la tierra por completo. Ese es el presidente de su legislatura. El general de división Gora Hailen también llamó a los palestinos animales humanos. Citó a los humanos como animales y pidió que Gaza, en sus palabras, se volviera inhabitable. Y en una declaración especialmente conmovedora, denunció a todas las mujeres de Gaza como, cito textualmente, madres, hermanas o esposas de asesinos de Hamas. Así pues, argumenta que todas las mujeres de Gaza están de alguna manera relacionadas con un asesino de Hamas y, por lo tanto, son un objetivo legítimo para los francotiradores de las FDI en el ejército israelí. Es un objetivo legítimo para su exterminio. Este es el mismo tipo de lenguaje que Teddy Roosevelt consideraba suave en comparación. En comparación con lo que dicen estas personas, su lenguaje era realmente suave e infantil. Y entonces, lo que está sucediendo en Gaza, en mi opinión, tiene sus raíces, y ahora sabemos que se trata de un proyecto estadounidense-israelí. No se trata solo de los israelíes. Es un proyecto estadounidense-israelí que supone una especie de regreso a esa barbarie de finales del siglo XIX, que se realizaba en nombre de la virtud. En nombre de la virtud, y por supuesto los israelíes dijeron que era en defensa propia. Tenemos derecho a defendernos de los bebés que corretean por Gaza. Y ya sabes que nunca podemos permitirnos otro holocausto. Siempre sacan eso a relucir como si eso pudiera suceder, pero esa es su versión de esto. Y no hay defensores más acérrimos de todo esto que los estadounidenses que se autodenominan cristianos evangélicos, como el actual embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, en lo que a eso respecta. Y tengo a mi viejo amigo Chuck Baldwin, que ha sido pastor cristiano durante 50 años. Les recomiendo a quienes estén interesados que lean sobre él. Explica que esta noción de que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios, eso es lo que convenció a gente como Huckabee de ser como son y simplemente excusar todo lo que hace el gobierno israelí porque es el pueblo elegido de Dios quien lo hace. Es algo parecido a lo que les pasó a los estadounidenses después de la guerra civil. Se consideraban a sí mismos, ya sabes, el tesoro de la virtud. Es
algo parecido. Pero el pastor Baldwin explica en sus numerosos escritos que la Biblia cristiana dice que Dios eligió a los profetas hebreos. No eligió a todos y cada uno de los asesinos, violadores, ladrones y sinvergüenzas judíos del planeta como su pueblo elegido. Dios haría eso. Fueron los profetas judíos quienes difundieron la palabra de Dios, y eso es todo. No todos, pero eso fue de alguna manera tergiversado durante los últimos 100 años por interpretaciones bíblicas. Y así, tenemos a toda esta gente en Estados Unidos, apoyando, financiando, estas cosas que están llevando a cabo un exterminio de civiles debido a esta enrevesada creencia religiosa, en mi opinión. Bueno, y Chuck Baldwin, el pastor Chuck Baldwin, es muy convincente al respecto si alguien quiere profundizar en el tema. Y por eso le puse a toda esta charla el título de Crímenes de Guerra Virtuosos. Y al principio de todo esto, cuando empecé a hablar de la guerra civil, Charles Adams escribió un libro llamado Cuando en el curso de los acontecimientos humanos y señaló que la mayoría de los países del mundo, para la década de 1860, habían acordado, incluso a través de convenciones, existía una convención de Ginebra en Ginebra antes de la guerra civil, no es la convención de Ginebra posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino una convención del siglo XIX, que establecía que atacar intencionalmente a civiles era un crimen de guerra. Todo el mundo sabe que en una guerra habrá civiles que sufrirán daños. Es inevitable. Pero asesinar y robar intencionalmente en tiempos de guerra es un crimen de guerra. Y Lincoln cambió todo eso, porque había librado una guerra contra la población civil del sur durante 4 años, incluyendo el momento en que Sherman bombardeaba Atlanta, por ejemplo, y allí no había ningún ejército confederado. Y durante 4 días bombardearon con cada proyectil de artillería la población civil de Atlanta, Georgia. Y su ingeniero militar era un hombre llamado Capitán Poe, como Edgar Allan Poe. Capitán Poe le dijo a Sherman, esto no tiene ningún valor militar. Son solo mujeres, niños y ancianos, que miraban a través de sus gafas, sus binoculares y lo que tuvieran a mano en ese momento, y veían los cadáveres y partes de cuerpos en las calles de Atlanta, Georgia. Y el propio Sherman dijo que era un lugar hermoso porque pondría fin a la guerra más rápidamente. Y ese es el tipo de cosas que sucedieron al principio. Y Charles Adams argumenta que ese tipo de comportamiento cambió el rumbo de un éxito que se prolongó durante generaciones al prohibir, mediante el derecho internacional, la guerra contra civiles. Y porque esto era totalmente lo contrario. Y, por supuesto, eso sentó el precedente de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo incendiario de Dresde, el lanzamiento de bombas atómicas sobre Japón y la guerra contra civiles con la supuesta guerra democrática, ¿verdad? La guerra y la democracia. Bueno, esa es mi historia por ahora. Intenté superar al orador anterior. No sé si lo hice con mis afirmaciones descabelladas, pero gracias por quedarse quietos. Y bueno, ya es hora de que me corte el pelo. Voy a quemarme más pelo de la nariz y de las orejas.